3 nos habla de que se frustra aprobación de ley anticorrupción. Acá creo yo que hay que señalar varias cuestiones. La primera, pues de verdad, ya al Congreso de la República a estas alturas ya no se le cree. Yo de verdad no voy a venir a creer de que el tablero falló. Vemos las actitudes una vez más de la bancada líder y los diputados oficialistas. Menudo favor le hace la bancada del Partido Patriota al presidente de la República, porque una vez más uno se pregunta, ¿es este Congreso con estas actitudes el que va a entrar a conocer las reformas a la Constitución Política de la República? ¿Es el comportamiento del diputado Luis Chávez el comportamiento de un diputado a quien se le delega soberanamente el ejercicio del poder y la representatividad en el Congreso de la República? Vemos entonces que una vez más el Congreso pues tiene que ser escenario de estos bochornos, escenario de estas actitudes que nada ayuda a fortalecer la institucionalidad. Por eso digo yo que yo no me creo este cuento de que el tablero falló. Si hubiese habido voluntad para que esta ley de enriquecimiento ilícito sea tipificado como ya un delito de evitar la corrupción en el Estado, pues los diputados con o sin tablero se hubieran quedado ahí y hubieran amanecido hasta altas horas de la madrugada de hoy, o incluso estuvieran ahorita ahí votando por esa ley, porque en primer lugar es un Congreso inoperante, no hemos visto absolutamente nada de enero para acá, más que escenas de esta índole. Así que yo no creo esto del tablero que falló. Yo más creo que pudo haber alguna mano ahí, no sé, pero la verdad que a estas alturas ya lo que salga, lo que diga el Congreso con estas actitudes, uno de verdad que no se la toma en serio, porque son actitudes infantiles y sobre todo porque estamos viendo denuncias de corrupción en todo sentido, y no solo en este periodo de gobierno y en estos primeros 6 meses. Esto ha venido de años, el país quebrado, las instituciones quebradas, hospitales sin recursos, carreteras partiéndose, y los diputados haciendo estas escenas cual escuela de preparatoria, cual kinder. Así que de verdad, una vez más, menudo favor le hace la bancada líder a la institucionalidad del país, menudo favor le hace la bancada oficial al presidente Otto Pérez Molina, porque insisto, es este Congreso el que va a tocar la Constitución de la República. Eso es realmente lo que a mí más me preocupa, Mario. Yo creo que en esta nota debemos de tocar dos escenarios. Uno de ellos es la actitud por parte de los parlamentarios y la segunda de ella es la funcionalidad, o más bien infuncionalidad del tablero electrónico. A mí lo que me llama la atención es que este tablero electrónico no lleva mucho de estar funcionando en el Congreso de la República. Recordemos que la primera vez que falló en este año fue para la elección del Procurador de los Derechos Humanos, pura coincidencia, fue, si no estoy mal, el 31 de mayo. Ante esto, ya el presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República, Gudy Rivera, ha dicho que las fallas presentadas ayer o vistas en el tablero electrónico fueron únicamente pura coincidencia. Sin embargo, el diputado independiente Cristian Bousinot ha dicho que esto se debe a que el tablero no ha recibido ningún mantenimiento en los 6 años. Pero da la casualidad que da las fallas justo en dos procesos realmente trascendentales para el ordenamiento jurídico guatemalteco y también la sociedad, como lo es la elección de Procurador de los Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que justamente en estos dos momentos veamos la inoperatividad del tablero electrónico? Y como tú bien lo decías, segundo tu opinión, si hubiera existido voluntad por parte de los parlamentarios, como bien lo habían estado haciendo públicamente, compromisos y estar diciendo que definitivamente iban a aprobar esta ley de enriquecimiento ilícito, hacían llamamientos a otras bancadas dentro del Congreso de la República para que también lo hicieran, ¿por qué no hicieron esta clase de convocatoria a los demás diputados para poder seguir con una ley que definitivamente es necesaria para poder combatir la corrupción en todos los funcionarios? Pero por otro lado también está la postura de estos parlamentarios, que creo incluso, Mario, que no deberíamos tanto de darles ni siquiera espacio, porque ya han perdido originalidad en cuanto a sus relajos y bullangadas que hacen dentro del Congreso de la República.
ya han tomado como modus operandi el estar utilizando megáfonos para hacerse notar. Hay que recordar que esas personas son parlamentarias y al ser parlamentarias se supone que deben de hablar, estar emitiendo sus opiniones, sus puntos de vista, sus proyectos de ley, hablando. No tienen por qué hacerlo por medio de mantas, no tienen que hacerlo por medio de megáfonos o incluso llegar hasta los golpes. Pero ya dejando... Y sobre todo, solo antes de que continúes, Ana Lucía, creo yo que también valdría la pena acotar que entonces hace sentido las voces que se pronuncian a favor de que antes de entrar a conocer y tocar y trastocar la Constitución, que no se sabe qué es lo que quieren hacer con la Constitución, es imperativo una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. No es posible que cada 4 años lleguen personas como, o sea, perdón por el diputado Luis Chávez, pero es que no es posible que cada 4 años lleguen personas como estas al Congreso de la República. Y no solo es el diputado Luis Chávez, claro, no. Son, yo me atrevería a decir que un alto porcentaje del Congreso de la República, que es el Congreso al que el guatemalteco le tiene que agradecer la actualización tributaria, al que el guatemalteco le tiene que agradecer la inoperancia en muchas cosas y sobre todo una junta directiva que en menos de 6 meses se gastó 2.5 millones de quetzales en el pago de asesores. Entonces, de verdad, o sea, ¿hasta cuándo vamos a permitir esto? Así es, lo que llama también la atención, Mario, es que yo creo que este tipo de noticias únicamente hay que hacerlo ver a la población, no porque por tener de qué hablar o por criticar o una cuestión de esta índole, sino más bien para que la ciudadanía guatemalteca conozca el tipo de diputados que ha elegido para que lleguen al Congreso de la República. Incluso el diputado Luis Chávez, si no estoy mal, él habría sido candidato por los municipios del departamento de Guatemala, es decir, estamos hablando del departamento de Guatemala, en donde ya hay personas más estudiadas que han elegido a muchos de los parlamentarios, en su mayoría de este partido líder, que la mayoría de ellos, como lo estoy señalando, han sido los que han presentado las peores faltas de conducta en el Palacio Legislativo. Ante esto, Mario, además de hablar de las reformas de la ley electoral y de partidos políticos, considero también de urgencia nacional, y ahí sí, unas reformas a la ley orgánica del organismo legislativo en cuanto a sanciones. Ya lo he planteado en otras ocasiones que las sanciones que se plantean en este cuerpo normativo son únicamente axiológicas, por así decirlo. Se supone que únicamente el presidente de la Junta Directiva puede llamar al orden a un parlamentario, pero no se habla realmente de la aplicación de una sanción. ¿De qué me sirve que te digan no puedes hacer tal cosa si no me están previendo una consecuencia ante mi mala actuación? Considero yo que estas sanciones económicas deberían de ya consensuarse en la ley orgánica del organismo legislativo, pero no en un monto, sino que en un porcentaje de lo que devengan mensualmente para que de una vez, y alto, para que y que se considere también la reincidencia por parte de estos parlamentarios, y que aún así, pese a que tengan sus recursos para poder ir exigiendo que se revise, porque tampoco lo podemos votar, que de igual manera hay una aplicabilidad por parte de la Junta Directiva, que haya carácter y decisión, como decía bien el Partido Patriota, para poder aplicar todo este tipo de sanciones que deben de ser previstas. Pero bueno, esto es la opinión que nosotros emitimos, pero también queremos conocer qué es lo que ustedes opinan acerca de este tema, la conducta de estos diputados, la falta de operatividad dentro del Congreso de la República al no haber aprobado una ley que ya se esperaba que así lo fuera el día de ayer en una sesión extraordinaria. Pero pasemos a